una proyección macro, es decir, una proyección en grande. Es como cuando se proyecta una pancarta o letras o lo que usted quiera desde este lugar. Aquí usted en su pantalla de la computadora, del teléfono, usted lo ve a este tamaño, a 17, 15, 13 pulgadas, según lo que tenga su pantalla aquí. Pero ¿qué tamaño tiene esta pantalla? Más o menos, pongámosle que tiene unas 80 pulgadas, por decir, 80, 90 pulgadas. Entonces, en comparación de las 13 pulgadas que tiene esta a las 80 pulgadas que tiene aquel, o 90 pulgadas que tiene aquel, es mucha la diferencia, ¿verdad? Lo único es que yo estoy proyectando de lo pequeño, que es lo micro, a lo grande, que es lo macro. Ese hombre hizo eso. Él entendió, oiga, él entendió la exousia en lo pequeño. Es decir, en el grano de mostaza. Y entonces, ¿qué fue lo que hizo? Lo proyectó. Porque mire, un grano de mostaza, porque el Señor no se quedó solamente diciendo o dándonos a conocer el grano de mostaza, sino que después explicó algo. Y dijo lo siguiente. Dijo, porque el grano de mostaza, si se siembra, dice que empieza a crecer y se vuelve la más grande de las hortalizas, en donde vienen los animales del campo a meterse bajo su sombra y las aves del cielo vienen a hacer su nido. Entonces, mire, hermano, tremendo lo que el Señor estaba explicando. Bueno, tremendo para mí, pues yo sé que usted esto lo sabe y me está escuchando por educación, pero hermano amado, el asunto está en que el Señor viene y dice: lo que es necesario es que entiendan lo poco, porque si en lo poco eres fiel, entonces ¿qué va a pasar? En lo mucho te voy a poner. Entonces, según la capacidad, la autoridad que les dieron a aquellos de los 5 talentos. Yo espero que usted me esté siguiendo el hilo, porque lo estoy llevando de aquí para allá. Pero a los que le dieron los talentos, dijimos que exousia es capacidad. Les dieron entonces la capacidad, o más bien les dieron según su capacidad. Y entonces aquellos hombres, cuando terminan su jornada, llega el de 5 y le dice al Señor: Señor, a mí me diste 5 según la capacidad, es decir, según la exousia que me diste, según la autoridad, porque al darle, lo puso bajo autoridad, bajo su capacidad, bajo lo que él sabía hacer, porque él era mayor. ¿Quién? El que le dio es mayor. El padre de familia que le dio las monedas o lo que fuera, los talentos, el dueño del lugar, era mayor que él. ¿Verdad que sí? Entonces le dio autoridad y le dijo: aquí está. Cuando se los entrega, le dice: aquí están los 5 que me diste, pero yo hice otros 5. Yo multipliqué, yo los trabajé y aquí están estos otros 5. Entonces, ¿qué es lo que le dice ese hacendado a aquel hombre? Buen siervo y fiel. Sobre poco grano de mostaza, fuiste fiel. Sobre mucho te pondré. Entonces, apliquemos esto a la autoridad en cuanto a la fe. Sobre lo poco que a usted le puedan delegar a hacer, usted y yo deberíamos de ser fieles. Sin, oiga bien, sin sobrepasarnos de la autoridad y sin querer tener la autoridad de otro. ¿Por qué? Porque les dio según ¿qué cosa? Su capacidad. El de 2 no dijo:
porque a mí no me dio 5 también. ¿Verdad que no? Sino que lo que hizo fue que según su capacidad, él también trabajó y dio otros 2. Y también recibió el mismo halago. También recibió la misma recompensa. También recibió la misma bendición, porque le dijeron: sobre poco fuiste fiel, sobre mucho te doy, según su capacidad. Entonces, ¿por qué le estoy diciendo todo esto? Alguien se preguntará. Porque lo quiero llevar a este pasaje de nuevo, que es el centurión. El centurión le dijo: yo soy hombre que está bajo autoridad. Yo soy un hombre que está bajo autoridad. Entonces, ¿qué le dieron? ¿Qué le delegaron? Autoridad, pero según su capacidad. Ahora, dése usted cuenta que él habla y dice lo siguiente. Dice: yo soy hombre puesto bajo autoridad. Tengo soldados bajo mis órdenes. Él no dijo: tengo capitanes bajo mis órdenes. Eso lo hubiera dicho si él hubiese sido tal vez un coronel. ¿Verdad que sí? Pero entonces quiere decir que él era más o menos como un sargento, porque tenía soldados bajo su autoridad. Entonces su capacidad había ascendido a sargento. Ahora, sin embargo, él vino y aplicó esa autoridad, la capacidad, en fe. ¿Por qué? Porque le dice: yo tengo soldados bajo mis órdenes, y le digo a este: ve, y él va, y al otro: ve, y viene. Y oiga, pero también tenía siervos dentro de la casa. Es decir, que también le habían delegado ser padre de familia, autoridad dentro de la familia. Y entonces tenía a esos siervos y le dice: y a mis siervos yo le digo: haz esto, y lo hace. Y entonces viene, y alguien podría decir: oye, ¿y el Señor para qué quería oír eso? ¿No se ha preguntado usted por qué aquel hombre le habla y le dice esas cosas? Porque después él mismo le manda a decir y le dice, al oír esto, perdón, si quiere leamos el verso 7. Vamos a ver si lo tengo yo aquí. ¿Qué le dije, Mateo? Lucas. Okay, es que lo tengo aquí en Mateo, perdón. Lucas 7. Dice: cuando el centurión oyó hablar de Jesús, le envió unos ancianos de los judíos, estoy leyendo el 3, rogándole que viniese y sanase a su siervo. Y ellos vinieron a Jesús y le rogaron con solicitud, diciéndole: es digno de que le concedas esto, porque ama a nuestra nación y nos edificó una sinagoga. Y Jesús fue con ellos, pero cuando ya no estaban lejos de la casa, el centurión envió a él unos amigos diciéndole: Señor, no te molestes, pues no soy digno de que entres bajo mi techo, por lo que ni aún me tuve digno de venir a ti, pero di la palabra y mi siervo será sano. Entonces, mire, hermano, ¿qué fue lo que aquel hombre, por eso le decía yo, que él pudo proyectar, es decir, le pudo dar a entender a Jesús que él en lo poco había entendido realmente que es fe? Porque él, ¿de qué le estaba hablando? ¿Qué fue lo que le mandó a decir? Ok, si no era digno, pero le dice algo importante, algo interesante aquí, que es, porque ni aún me tuve digno de venir a ti, pero di, ¿qué cosa? La palabra de autoridad. ¿Di qué cosa? Ahí dice, di la palabra. Por favor,
¿Alguien podría ser tan amable de buscarme Juan capítulo 1, versos 1 y 2 y 3, me parece que es? En el principio, el verbo era con Dios. ¿Ah? Léalo, hermano. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. ¿Qué le parece? ¿No será que este hombre sí entendió eso? Porque le dijo, solo envía, ¿qué cosa? No le dijo, solo envía a 2 de tus apóstoles. No le dijo, solo envía a 2 de tus criados. ¿Se da cuenta? Mire, hermano, por favor, si alguien puede ir a Hebreos capítulo número 10, me parece que es. Donde dice que por la fe entendemos que los universos fueron constituidos. A ver si no estoy mal yo. No. Hebreos. Hebreos capítulo 10 me parece que es, vamos a ver. Y si no es el 11, obviamente, ¿verdad? Porque ahí en el 11 habla de la fe. Sí, Es la 11. ¿En el 11? Sí. Ok, ¿qué dice? Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Ok, sí. Verso 13. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo. ¿Por qué? Por la palabra de Dios. Entonces mire todo lo que había entendido ese hombre, siendo fiel en lo poco, según la autoridad que se le había dado. Amén, aleluya. Sí me doy a entender, hermano. Amén. Sí me está captando la situación. Sí, amén. Porque yo sí me entiendo, diría el hermano apóstol, ¿verdad? Pero quiero que usted me entienda. Quiero que usted lleve esto a su corazón y que podamos ver realmente que nosotros debemos de ser fieles en eso poco. Amén, aleluya. Porque aquel hombre no, le vuelvo a repetir, no le pidió que mandara ancianos de su congregación. ¿Verdad que no? No, ¿Qué le dijo? que dijera la palabra. Envía, él solo que envíe la palabra. ¿Sabe por qué? Porque él entendió que él era el verbo. Por eso es que Jesús se maravilló. Porque dijo, en lo poco de que le dieron de autoridad, la ha ejercido de tal manera que ha entendido que yo soy más que lo que la gente ve. Amén, amén. Que yo no solo soy Jesús el que camina de aquí para allá, el que va sanando gente, sino que soy el verbo, soy la palabra misma. Por eso le pidió y le dijo, envía la palabra, es decir, la jurisdicción tuya por ser el verbo de Dios, puedes enviar la palabra por la cual entendemos. Al hermano, es que este hombre tuvo una revelación tremenda, hombre. Aleluya. Porque más tarde Pablo escribió esto y dijo que por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Aquel hombre ya lo había visto. Aquel hombre ya lo había entendido. ¿Sabe qué? En el ejercicio de la autoridad según la capacidad y la fidelidad que tuvo para hacerlo. Amén, aleluya. Entonces usted y yo vamos a entender mucho más la fe. ¿Sabe cuándo? Cuando nosotros entendamos que lo que nos han dado bajo autoridad o estar bajo autoridad significa que según la capacidad, las cosas que me han dado, yo debo de ser fiel en eso poco. Para que entonces la fe se vaya haciendo grande. La fe vaya creciendo en mí. Porque la fe, ¿qué es? La palabra. ¿Cómo se alimenta o de qué se alimenta la fe? De la palabra. El oír de la palabra es lo que aumenta nuestra fe. Pero el ejercicio de nuestra capacidad, lo que Dios va delegando en nosotros, hermano, permite,
no sé, no sabría explicarle exactamente cómo es la cosa, pero yo hago aquí, bueno, sí sé cómo explicárselo, porque el Señor se lo dijo a Pedro: lo que desates en esta tierra, lo que desates en los cielos será desatado aquí en la tierra. Así dice, ¿verdad? Que se ha Así desatado quiero en la lo vemos tierra, un poco, porque no desatado quiero en estar yo equivocado. ¿Cómo? lo que desatado Así en la es. tierra será Lo que desatado en el desatar, cielo. vamos a poner lo que desatar. Mateo 16, 19, ¿verdad? A ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra Será desatado será en el cielo. atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Entonces, ¿de qué se trata la fe? ¿Qué es otra? ¿Qué otra cosa nos permite a nosotros ir viendo que la fe se va desarrollando? La autoridad, en el sentido exousia llamado capacidad. Según lo que Dios te delegó, según lo que Dios te hizo hacer y lo que te hizo ser. Mire, ahora se lo voy a explicar en otras palabras, para ir terminando la introducción. Si usted fue llamado a ser oveja en un lugar, ¿qué debería de hacer? Hacer lo que hace una oveja. ¿Verdad que sí? Dar lana, dice alguien. Ay, no, yo no le estoy diciendo eso. Por supuesto. Pero es que mire, hermano, una oveja es dependiente del pastor. Yo no estoy diciendo que usted sea dependiente de mí, ¿verdad? Porque todos somos dependientes del gran pastor, que es Cristo Jesús. Pero hay delegación. Hay que entender, mire, la oveja sabe que ella no tiene una visión de más de 5 metros. Entonces, ¿qué necesita? Estar cercana al pastor. Que la guíen, que le digan por aquí, que escuche la voz, que reconozca esa voz. Entonces, son funciones que la oveja debe de tener. Pero hay ciertas ovejas, en lo literal, para que usted entienda, hay ciertas ovejas en lo literal que agarran camino para otro lado. Después de la primera vez, el pastor llega con el cayado y la jala. La primera vez. Una segunda vez la vuelve otra vez a jalar y le da un barazo. Pero hay ocasiones, en unas terceras veces, en las que lo que hace es quebrarle una pata. Yo creo que ha de ser más doloroso para el pastor que para la oveja, porque se ha de sentir el pastor así como: qué mala onda, ¿verdad? Han de pensar que soy un desventurado para hacer esto. Pero ¿sabe qué? Después de eso la oveja jamás se vuelve a ir. Entonces, hay ciertas cosas en las que nosotros debemos de ser fieles. Bueno, no ciertas, ¿verdad? Todas las que nos deleguen deberíamos de ser fieles. ¿Sabe para qué? Para ver el aumento de nuestra fe. Si a usted va, mire, lo voy a cambiar porque yo sé que cuando se habla de oveja pastor la cosa se pone un poco color de hormiga. Pero lo voy a poner para que usted lo vea en su casa. Si a usted lo enviaron a ser cabeza de hogar, sea fiel como cabeza de hogar. Las funciones que usted tiene que desarrollar, desarrollelas como tales. Porque entonces va usted a llevar la fe a la expresión de Cristo. Eso fue lo que el hombre hizo, este centurión proyectó, es lo que le digo, lo hizo grande, se vio grande. ¿Sabe por qué se vio grande? Porque entonces entró Cristo en su jurisdicción al enviar su palabra a hacerlo más grande. ¿Sí me da a entender, hermano? Entonces, nosotros en nuestra casa
debemos de hacer según la capacidad que nos han delegado.